Bienvenidos, viajeros, a un nuevo capítulo de la epopeya de la Odisea, de Homero. En nuestro episodio anterior, fuimos testigos de las impactantes y aterradoras peripecias que Odiseo relató a los reyes Alcinoo y Arete en la misteriosa tierra de Feacia. Revivimos el engaño de la dulce flor del loto, el brutal ingenio que nuestro héroe usó contra el temible cíclope Polifemo, y la enigmática estadía en la isla de Circe, la poderosa hechicera que puso a prueba la lealtad de sus hombres. Ahora, en esta entrega que abarca el canto 11, acompañaremos a Odiseo en el que quizás sea el viaje más trascendental de su Odisea, su descenso al Hades, el reino de los muertos. Prepárense para una aventura que desafiará los límites de lo conocido, donde el ingenioso Ulises buscará respuestas vitales para su regreso a casa. Si es tu primera vez en este viaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún canto de esta inolvidable historia. Y si ya eres parte de esta tripulación, gracias por acompañarme una vez más en este emocionante regreso a Ítaca. Canto 11. Evocación de los muertos. En llegando a la nave y al divino mar, echamos en el agua la negra embarcación, izamos el mástil y descogimos el velamen, cargamos luego las reses, y por fin nos embarcamos nosotros, muy tristes y vertiendo copiosas lágrimas. Por detrás de la nave de azulada proa soplaba favorable viento, que hinchaba las velas, buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz. Colocados cada uno de los aparejos en su sitio, nos sentamos en la nave. A esta conducíanla el viento y el piloto, y durante el día fue andando a velas desplegadas, hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos. Entonces arribamos a los confines del océano, de profunda corriente. Allí están el pueblo y la ciudad de los cimerios entre nieblas y nubes, sin que jamás el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos, ni cuando sube al cielo estrellado, ni cuando vuelve del cielo a la tierra, pues una noche perniciosa se extiende sobre los míseros mortales. A tal paraje fue nuestro bajel, que sacamos a la playa, y nosotros, asiendo las ovejas, anduvimos a lo largo de la corriente del océano hasta llegar al sitio que nos indicara Circe. Allí Perimedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo, desenvainando la aguda espada que cabe al muslo llevaba, abrí un hoyo de un codo por lado, hice alrededor del mismo una libación a todos los muertos, primeramente con aguamiel, luego con dulce vino y a la tercera vez con agua, y lo polvoreé todo de blanca harina. Acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos, y voté que, cuando llegara a Ítaca, le sacrificaría en el palacio una vaca no paridera, la mejor que hubiese, y que en su obsequio llenaría la pira de cosas excelentes, y también que a Tiresias le inmolaría aparte un carnero completamente negro que descollase entre nuestros rebaños. Después de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé encima del hoyo, corrió la negra sangre y al instante se congregaron, saliendo del érebo, las almas de los fallecidos. Mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas doncellas con el ánimo angustiado por reciente pesar, y muchos varones que habían muerto en la guerra, heridos por broncíneas lanzas, y mostraban ensangrentadas armaduras. Agitábanse todas con grandísimo clamoreo alrededor del hoyo, unas por un lado y otras por otro, y, al verlas, enseñoreóse de mí el pálido terror. Incontinenti exhorté a los compañeros y les di orden de que desollaran las reses, tomándolas del suelo donde yacían degolladas por el cruel bronce, y las quemaran inmediatamente, haciendo votos al poderoso Plutón y a la veneranda Proserpina. Y yo, desenvainando la aguda espada que cabe al muslo llevaba, me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes que hubiese interrogado a Tiresias. La primera alma que vino fue la del Pénor, el cual aún no había recibido sepultura en la tierra inmensa, que dejamos su cuerpo en la mansión de Circe sin enterrarlo ni llorarlo porque nos apremiaban otros trabajos. Al verlo lloré, le compadecí en mi corazón, y, hablándole, le dije estas aladas palabras. «Oh el Pénor, ¿cómo viniste a estas tinieblas caliginosas? Tú has llegado a pie, antes que yo en la negra nave». Así le hablé, y él, dando un suspiro, me respondió con estas palabras. «La Artíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos, dañarónme la mala voluntad de algún dios y el exceso de vino. Habiéndome acostado en la mansión de Circe, no pensé en volver atrás, a fin de bajar por la larga escalera, y caí desde el techo, se me rompieron las vértebras del cuello, y mi alma descendió al orco. Ahora te suplico en nombre de los que se quedaron en tu casa y no están presentes,
de tu esposa, de tu padre, que te crió cuando eras niño, y de Telémaco, el único vástago que dejaste en el palacio. Sé que, partiendo de acá, de la morada de Plutón, detendrás la bien construida nave en la isla Eea, pues yo te ruego, oh rey, que al llegar a la misma te acuerdes de mí. No te vayas, dejando mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle, a fin de que no excite contra ti la cólera de los dioses. Por el contrario, quema mi cadáver con las armas de que me servía y erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar, para que de este hombre desgraciado tengan noticia los venideros. Hazlo así y clava en el túmulo aquel remo con que, estando vivo, bogaba yo con mis compañeros. Tales fueron sus palabras, y le respondí diciendo, todo lo haré, oh infeliz, todo te lo llevaré a cumplimiento. De tal suerte, sentados ambos, nos decíamos estas tristes razones. Yo tenía la espada levantada sobre la sangre, y mi compañero, desde la parte opuesta, hablaba largamente. Vino luego el alma de mi difunta madre Antíclea, hija del magnánimo Autólico, a la cual dejara yo viva cuando partí para la sagrada Ilión. Lloré al verla, compadeciéndola en mi corazón, mas con todo eso, a pesar de sentirme muy afligido, no permití que se acercara a la sangre antes de interrogar a Tiresias. Vino después el alma de Tiresias, el tebano, que empuñaba áureo cetro. Conocióme, y me habló de esta manera. Laertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. ¿Por qué, oh infeliz, has dejado la luz del sol y vienes a ver a los muertos y esta región desapacible? Apártate del hoyo y retira la aguda espada, para que, bebiendo sangre, te revele la verdad de lo que quieras. Tal dijo. Me aparté y metí en la vaina la espada guarnecida de argénteos clavos. El eximio vate bebió la negra sangre, y hablóme al punto con estas palabras. Buscas la dulce vuelta, preclaro Ulises, y un dios te la hará difícil, pues no creo que le pases inadvertido al que sacude la tierra, quien te guarda rencor en su corazón, porque se irritó cuando le cegaste el hijo. Pero aún llegaríais a la patria, después de padecer trabajos, si quisieras contener tu ánimo y el de tus compañeros así que ancles la bien construida embarcación en la isla Trinacria, escapando del Violacio Ponto, y halléis paciendo las vacas y las pingüis ovejas del sol, que todo lo ve y todo lo oye. Si las dejares indemnes, ocupándote tan solo en preparar tu vuelta, aún llegaríais a Ítaca, después de soportar muchas fatigas. Pero, si les causares daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos. Y aunque tú te libres, llegarás tarde y mal, habiendo perdido todos los compañeros, en nave ajena, y hallarás en tu palacio otra plaga. Unos hombres soberbios, que se comen tus bienes y pretenden a tu divinal consorte, a la cual ofrecen regalos de bodas. Tú, en llegando, vengarás sus demasías. Mas, luego que en tu mansión hayas dado muerte a los pretendientes, ya con astucia, ya cara a cara con el agudo bronce, toma un manejable remo y anda hasta que llegues a aquellos hombres que nunca vieron el mar, ni comen manjares sazonados con sal, ni conocen las naves de encarnadas proas, ni tienen noticia de los manejables remos que son como las alas de los buques. Para ello te diré una señal muy manifiesta, que no te pasará inadvertida. Cuando encontrares otro caminante y te dijere que llevas un aventador sobre el gallardo hombro, clava en tierra el manejable remo, haz al soberano Neptuno hermosos sacrificios de un carnero, un toro y un berraco, y vuelve a tu casa, donde sacrificarás sagradas hecatombes a las deidades que poseen el anchuroso cielo, a todas por su orden. Te vendrá más adelante y lejos del mar, una muy suave muerte, que te quitará la vida cuando ya estés abrumado por placentera vejez, y a tu alrededor los ciudadanos serán dichosos. Cuanto te digo es cierto. Así se expresó, y yo le respondí, Tiresias, esas cosas decretáronlas sin duda los propios dioses. Mas, Ea, habla y responde sinceramente. Veo el alma de mi difunta madre, que está silenciosa junto a la sangre, sin que se atreva a mirar frente a su hijo ni a dirigirle la voz. Dime, oh rey, ¿cómo podrá reconocerme? Así le hablé, y al punto me contestó diciendo, con unas sencillas palabras que pronuncie te lo haré entender. Aquel de los difuntos a quien permitieres que se acerque a la sangre, te dará noticias ciertas, aquel a quien se lo negares, se volverá enseguida. Diciendo así, el alma del rey Tiresias se fue a la morada de Plutón apenas hubo proferido los oráculos. Mas yo me estuve quedo hasta que vino mi madre y bebió la negra sangre. Reconocióme en el acto y díjome entre sollozos estas aladas palabras. Hijo mío, ¿cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? Difícil es que los vivientes puedan contemplar estos lugares, separados como están por grandes ríos,
por impetuosas corrientes y antes que todo, por el océano, que no se puede atravesar a pie sino en una nave bien construida. ¿Vienes acaso de Troya, después de vagar mucho tiempo con la nave y los amigos? ¿Aún no llegaste a Ítaca, ni viste a tu mujer en el palacio? Tal dijo, y yo le respondí de esta suerte. Madre mía, la necesidad me trajo a la morada de Plutón, a consultar el alma de Tiresias el tebano, pero aún no me acerqué a la Acaya, ni entré en mi tierra, pues voy errante y padeciendo desgracias desde el punto que seguía al divino Agamenón hasta Ilión, la de hermosos corceles, para combatir con los troyanos. Mas, Ea, habla y responde sinceramente. ¿Qué hado de la aterradora muerte te hizo sucumbir? ¿Fue una larga enfermedad, o Diana, que se complace en tirar flechas, te mató con sus suaves tiros? Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y cuéntame si mi dignidad real la conservan ellos o la tiene algún otro varón, porque se figuran que ya no he de volver. Revélame también la voluntad y el pensamiento de mi legítima esposa, si vive con mi hijo y todo lo guarda y mantiene en pie, o ya se casó con el mejor de los aqueos. Así le hablé, y respondióme enseguida mi veneranda madre. Aquella continúa en tu palacio, con el ánimo afligido, y pasa los días y las noches tristemente, llorando sin cesar. Nadie posee aún tu hermosa autoridad real. Telémaco cultiva en paz tus heredades y asiste a decorosos banquetes, como debe hacerlo el varón que administra justicia, pues todos le convidan. Tu padre se queda en el campo, sin bajar a la ciudad, y no tiene lecho, ni cama, ni mantas, ni colchas espléndidas, sino que en el invierno duerme entre los esclavos de la casa, en la ceniza, junto al hogar, llevando miserables vestiduras. Y, no bien llega el verano y el fructífero otoño, se le ponen por todas partes, en la fértil viña humildes lechos de hojas secas, donde yace afligido y acrecienta sus penas deplorando tu suerte, además de sufrir las molestias de la senectud a que ha llegado. Así morí yo también, cumpliendo mi destino, ni la que con certera vista se complace en arrojar saetas, me hirió con sus suaves tiros en el palacio, ni me acometió enfermedad alguna de las que se llevan el vigor de los miembros por una odiosa consunción. Antes bien la soledad que de ti sentía y el recuerdo de tus cuidados y de tu ternura, preclaro Ulises, me privaron de la dulce vida. De tal modo se expresó. Quise entonces realizar el propósito que formara en mi espíritu, de abrazar el alma de mi difunta madre. 3 veces me acerqué a ella, pues el ánimo incitábame a abrazarla, 3 veces se me fue volando de entre las manos como una sombra o un sueño. Entonces sentí en mi corazón un dolor que iba en aumento, y dije a mi madre estas aladas palabras. Madre mía, ¿por qué huyes cuando a ti me acerco, ansioso de asirte, a fin de que en la misma morada de Plutón nos echemos en brazos el uno del otro y nos saciemos de triste llanto? Por ventura envióme esta vana imagen la ilustre Proserpina, para que se acrecienten mis lamentos y suspiros. Así le dije, y al momento me contestó la veneranda madre. Ay de mí, hijo mío, el más desgraciado de todos los hombres. No te engaña Proserpina, hija de Júpiter, sino que esta es la condición de los mortales cuando fallecen. Los nervios ya no mantienen unidos la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de las ardientes llamas tan pronto como la vida desampara la blanca osamenta, y el alma se va volando, como un sueño. Mas, procura volver lo antes posible a la luz y sabe todas estas cosas para que luego las refieras a tu consorte. Mientras así conversábamos, vinieron, enviadas por la ilustre Proserpina, cuantas mujeres fueron esposas o hijas de eximios varones. Reuniéronse en tropel alrededor de la negra sangre, y yo pensaba de qué modo podría interrogarlas por separado. Al fin parecióme que la mejor resolución sería la siguiente: desenvainé la espada de larga punta que llevaba al lado del muslo y no permití que bebieran a un tiempo la denegrida sangre. Entonces se fueron acercando sucesivamente, me declararon su respectivo linaje, y a todas les hice preguntas. La primera que vi fue Tiro, de ilustre nacimiento, la cual manifestó que era hija del insigne Salmoneo y esposa de Creteo Eólida. Habíase enamorado de un río que es el más bello de los que discurren por el orbe, el divinal Enipeo, y frecuentaba los sitios próximos a su hermosa corriente. Pero Neptuno, que ciñe y bate la tierra, tomando la figura de Enipeo, se acostó con ella en la desembocadura del vorticoso río. La ola purpúrea, grande como una montaña, se encorvó alrededor de entrambos, y ocultó al dios y a la mujer mortal. Neptuno desatóle a la doncella el virginio cinto y le infundió sueño. Mas, tan pronto como hubo realizado sus amorosos deseos, le tomó la mano y le dijo estas palabras: «Huélgate, mujer, con este amor».
En el transcurso del año parirás hijos ilustres, que nunca son estériles las uniones de los inmortales. Cuídalos y críalos. Ahora vuelve a tu casa y abstente de nombrarme, pues solo para ti soy Neptuno, que sacude la tierra. Cuando esto hubo dicho, sumergióse en el agitado Ponto. Tiro quedó encinta y parió a Pelias y a Neleo, que habían de ser esforzados servidores del gran Júpiter, y vivieron Pelias, rico en ganado, en la extensa Yaolco, y Neleo, en la arenosa Pilos. Además, la reina de las mujeres tuvo de Creteo otros hijos, Esón, Feres y Amitaón, que combatía en carro. Después vi a Antíope, hija de Asopo, que se gloriaba de haber dormido en brazos de Júpiter. Parió 2 hijos, Anfión y Ceto, los primeros que fundaron y torrearon a Tebas, la de las 7 puertas, pues no hubiesen podido habitar aquella vasta ciudad desguarnecida de torres, no obstante ser ellos muy esforzados. Después vi a Alcmena, esposa de Anfitrión, la cual del abrazo de Júpiter tuvo al fornido Hércules, de corazón de león, y luego parió a Megara, hija del animoso Creonte, que fue la mujer del Anfitriónida, de valor indómito. Vi también a la madre de Edipo, la bella Epicasta, que cometió inconscientemente una gran falta, casándose con su hijo, pues éste, luego de matar a su propio padre, la tomó por esposa. No tardaron los dioses en revelar a los hombres lo que había ocurrido. Con todo, Edipo siguió reinando sobre los cadmeos en la agradable Tebas, por los funestos designios de las deidades, mas ella, abrumada por el dolor, descendió a la morada de Plutón, de sólidas puertas, atando un lazo al elevado techo, y dejóle tantos dolores como causan las furias de una madre. Vi igualmente a la bellísima Cloris, quien por su hermosura tomara a Neleo por esposa, constituyéndole una dote inmensa, hija menor de Anfión y Sida, el que imperaba en Orcómeno Minieo. Esta reinó en Pilos y tuvo de Neleo hijos ilustres, Néstor, Cromio y el arrogante Periclímeno. Parió después a la ilustre Pero, encanto de los mortales, que fue pretendida por todos sus vecinos, mas Neleo se empeñó en no darla sino al que le trajese de Fílace las vacas de retorcidos cuernos y espaciosa frente del robusto Ificlo, empresa difícil de llevar al cabo. Tan solo un eximio vate prometió traérselas, pero el hado funesto de los dioses, juntamente con unas fuertes cadenas y los boyeros del campo, se lo impidieron. Mas, después que pasaron días y meses y, transcurrido el año, volvieron a sucederse las estaciones, el robusto Ificlo soltó al adivino, que le había revelado todos los oráculos, y cumplióse entonces la voluntad de Júpiter. Vi también a Leda, la esposa de Tíndaro, que le parió 2 hijos de ánimo esforzado, Cástor, domador de caballos, y Pólux, excelente púgil. A estos los mantiene vivos la alma tierra, y son honrados por Júpiter debajo de la misma, de suerte que viven y mueren alternativamente, pues el día que vive el uno muere el otro y viceversa. Ambos disfrutan de los mismos honores que los númenes. Después vi a Ifimedia, esposa de Aloeo, la cual se preciaba de haberse ayuntado con Neptuno. Había dado a luz 2 hijos de corta vida, Oto, igual a un dios, y el celebérrimo Efialtes, que fueron los mayores hombres que criara la fértil tierra y los más gallardos, si se exceptúa el ínclito Orión, pues a los 9 años tenían 9 codos de ancho y 9 brazas de estatura. Oto y Efialtes amenazaron a los inmortales del Olimpo con llevarles el tumulto de la impetuosa guerra. Quisieron poner el Osa sobre el Olimpo, y encima del Osa el frondoso Pelión, para que el cielo les fuese accesible. Y dieran fin a su propósito, si hubiesen llegado a la flor de la juventud, pero el hijo de Júpiter, a quien parió Latona, la de hermosa cabellera, exterminólos entrambos antes que el vello floreciese debajo de sus sienes y su barba se cubriera de suaves pelos. Vi a Fedra, a Procris y a la hermosa Ariadna, hija del prudente Minos, que Teseo se llevó de Creta al feraz territorio de la sagrada Atenas, mas no pudo lograrla, porque Diana la mató en Día, situada en medio de las olas, por la acusación de Bacó. Vi a Mera, a Clímene y a la odiosa Erifile que aceptó el preciado oro para traicionar a su marido. Y no pudiera decir ni nombrar todas las mujeres e hijas de héroes que vi después, porque antes llegara a su término la divinal noche. Mas ya es hora de dormir, sea yendo a la velera nave donde están los compañeros, sea permaneciendo aquí. Y cuidarán de acompañarme a mi patria los dioses, y también vosotros. Tal fue lo que contó Ulises. Enmudecieron los oyentes en el oscuro palacio, y quedaron silenciosos, arrobados por el placer de oírle. Pero Arete, la de los níveos brazos, rompió el silencio y les dijo: Feacios, ¿qué os parece este hombre por su aspecto, estatura y sereno juicio? Es mi huésped, pero de semejante honra participáis todos. Por tanto, no apresuréis su partida,
ni le escatiméis las dádivas, ya que se halla en la necesidad y existen en vuestros palacios tamañas riquezas, por la voluntad de los dioses. Entonces el anciano héroe Equeneo, que era el de más edad de los feacios, hablóles de esta suerte. Amigos, nada nos ha dicho la sensata reina que no sea a propósito y conveniente. Obedecedla, pues, aunque Alcínoo es quien puede, con sus palabras y obras, dar el ejemplo. Alcínoo le contestó de esta manera. Se cumplirá lo que decís en cuanto yo viva y reine sobre los feacios, amantes de manejar los remos. El huésped, más que esté deseoso de volver a su patria, resígnese a permanecer aquí hasta mañana, a fin de que le prepare todos los regalos. Y de su partida se cuidarán todos los varones y principalmente yo, cuyo es el mando en este pueblo. El ingenioso Ulises respondióle diciendo: Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos, si me mandarais permanecer aquí un año entero y durante el mismo dispusierais mi vuelta y me hicierais espléndidos presentes, me quedaría de muy buena gana. Pues fuera mejor llegar a la patria con las manos llenas y verme así más honrado y querido de cuantos hombres presenciasen mi tornada a Ítaca. Entonces Alcínoo le contestó, hablándole de esta guisa: Oh Ulises, al verte no sospechamos que seas un impostor ni un embustero, como otros muchos que cría la obscura tierra, los cuales, dispersos por doquier, forjan mentiras que nadie lograra descubrir. Tú das belleza a las palabras, tienes excelente ingenio e hiciste la narración con tanta habilidad como un Aedo, contándonos los deplorables trabajos de todos los argivos y de ti mismo. Mas, ea, habla y dime sinceramente si viste a algunos de los deiformes amigos que te acompañaron a Ilión y allí recibieron la fatal muerte. La noche es muy larga, inmensa, y aún no llegó la hora de recogerse en el palacio. Cuéntame, pues, esas hazañas admirables, que yo me quedaría hasta la divinal aurora, si te decidieras a referirme en esta sala tus desventuras. Respondióle el ingenioso Ulises. Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos, hay horas oportunas para largos relatos y horas destinadas al sueño, mas si tienes todavía voluntad de escucharme, no me niego a referirte otros hechos aún más miserandos. Los infortunios de mis compañeros que, después de haber escapado de la luctuosa guerra de los teucros, murieron al volver a su patria porque así lo quiso una mujer perversa. Después que la casta Proserpina hubo dispersado acá y allá las almas de las mujeres, presentóse muy angustiada la de Agamenón Atrida, a cuyo alrededor se congregaban las de cuantos en la mansión de Egisto perecieron con el héroe, cumpliendo su destino. Reconocióme así que bebió la negra sangre y al punto comenzó a llorar ruidosamente, derramaba copiosas lágrimas y me tendía las manos con el deseo de abrazarme, mas ya no disfrutaba del firme vigor, ni de la fortaleza que antes tenían los flexibles miembros. Al verlo lloré, y, compadeciéndole en mi corazón, le dije estas aladas palabras. Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón. ¿Qué fatal especie de la aterradora muerte te ha hecho sucumbir? ¿Acaso Neptuno te mató en tus naves, desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos, o unos hombres enemigos acabaron contigo en la tierra firme, porque te llevaba sus bueyes y sus hermosos rebaños de ovejas o porque combatías para apoderarte de su ciudad y de sus mujeres? Así le dije, y me respondió enseguida. La Hertíada de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos. Ni Neptuno me mató en las naves, desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos, ni hombres enemigos acabaron conmigo en la tierra firme, fue Egisto quien me preparó la muerte y el hado, pues, de acuerdo con mi funesta esposa, me llamó a su casa, me dio de comer y me quitó la vida como se mata a un buey junto al pesebre. Morí de este modo, padeciendo deplorable muerte, y a mi alrededor fueron asesinados mis compañeros, unos en pos de otros, como en la casa de un hombre rico y poderosísimo son degollados los puercos de albos dientes para una comida de bodas, un festín a escote o un banquete espléndido. Ya has presenciado la matanza de un tropel de hombres que son muertos aisladamente en el duro combate, pero hubiera sentido la mayor compasión al contemplar aquel espectáculo, al ver cómo yacíamos en la sala alrededor de la crátera y de las mesas llenas, y cómo el suelo manaba sangre por todos lados. Oí la misérrima voz de Casandra, hija de Príamo, a la cual estaba matando, junto a mí, la dolosa Clitemnestra, y yo, en tierra y moribundo, alzaba los brazos para asirle la espada. Mas la sinvergüenza fuese luego, sin que se dignara bajarme los párpados ni cerrarme la boca, aunque me veía descender a la morada de Plutón. Así es que nada hay tan horrible e impudente como la mujer que concibe en su espíritu propósitos como el de aquella, que cometió la inicua acción de tramar la muerte contra su esposo legítimo.
Figurábame que, al tornar a mi casa, se alegrarían de verme mis hijos y mis esclavos, pero aquella, hábil más que otra alguna en cometer maldades, cubrióse de infamia a sí misma y hasta a las mujeres que han de nacer, por virtuosas que fueren. Así se expresó, y le contesté diciendo: Oh dioses, en verdad que el longividente Júpiter aborreció de extraordinaria manera la estirpe de Atreo, ya desde sus orígenes, a causa de la perfidia de las mujeres. Por Helena nos perdimos muchos, y Clitemnestra te preparó una celada mientras te hallabas ausente. Así le hablé, y enseguida me respondió: Por tanto, jamás seas benévolo con tu mujer ni le descubras todo lo que pienses, antes bien, participale unas cosas y ocultale otras. Mas a ti, oh Ulises, no te vendrá la muerte por culpa de tu mujer, porque la prudente Penélope, hija de Icario, es muy sensata y sus propósitos son razonables. La dejamos recién casada al partir para la guerra y daba el pecho a su hijo, infante todavía, el cual debe de contarse ahora, feliz y dichoso, en el número de los hombres. Y su padre, volviendo a la patria, le verá, y él abrazará a su padre, como es justo. Pero mi esposa no dejó que me saciara contemplando con estos ojos al mío, ya que previno con darme la muerte. Otra cosa voy a decir que pondrás en tu corazón: al tomar puerto la patria tierra, hazlo ocultamente y no a la descubierta, pues ya no hay que fiar en las mujeres. Mas, Ea, habla y dime sinceramente si oíste que mi hijo vive en Orcómeno, o en la arenosa Pilos o quizás con Menelao en la extensa Esparta, pues el divinal Orestes aún no ha desaparecido de la tierra. De esta suerte habló, y le respondí diciendo: Oh Atrida, ¿por qué me haces tal pregunta? Ignoro si aquel vive o ha muerto, y es malo hablar inútilmente. Mientras nosotros estábamos afligidos, diciéndonos tan tristes razones y derramando copiosas lágrimas, vinieron las almas de Aquiles, hijo de Peleo, de Patroclo, del irreprochable Antíloco y de Ayax, que fue el más excelente de todos los dánaos en cuerpo y hermosura, después del eximio Pelida. Reconocióme el alma de Leácida, el de los pies ligeros, y lamentándose me dijo estas aladas palabras: La Hertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. Desdichado. ¿Qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu espíritu? ¿Cómo te atreves a bajar al orco donde residen los muertos, que están privados de sentido y son imágenes de los hombres que ya fallecieron? Así se expresó, y le respondí diciendo: Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos. Vine por el oráculo de Tiresias, por si me diese algún consejo para llegar a la escabrosa Ítaca, que aún no me acerqué a la Acaya, ni entré en mi tierra, sino que padezco infortunios continuamente. Pero tú, oh Aquiles, eres el más dichoso de todos los hombres que nacieron y han de nacer, puesto que antes, cuando vivías, los argivos te honrábamos como a una deidad, y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos. Por lo cual, oh Aquiles, no has de entristecerte porque estés muerto. Así le dije, y me contestó enseguida: No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Ulises. Preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos. Mas, Ea, háblame de mi ilustre hijo, dime si fue a la guerra para ser el primero en las batallas, o se quedó en casa. Cuéntame también si oíste algo del eximio Peleo y si conserva la dignidad real entre los numerosos mirmidones, o le menosprecian en la Hélade y en Tía porque la senectud debilitó sus pies y sus manos. Así pudiera valerle, a los rayos del sol, siendo yo cual era en la vasta Troya, cuando mataba guerreros muy fuertes, combatiendo por los argivos. Si, siendo tal, volviese, aunque por breve tiempo, a la casa de mi padre, daríales terrible prueba de mi valor y de mis invictas manos a cuantos le hagan violencia o intenten quitarle la dignidad regia. Así habló, y le contesté diciendo: Nada ciertamente he sabido del irreprochable Peleo, mas de tu hijo Neoptólemo te diré toda la verdad, como lo mandas, pues yo mismo lo llevé, en una cóncava y bien proporcionada nave, desde Esciro al campamento de los aqueos, de hermosas grebas. Cuando teníamos consejo en los alrededores de la ciudad de Troya, hablaba siempre antes que ninguno y sin errar, y de ordinario tan solo el divino Néstor y yo le aventajábamos. Mas, cuando peleábamos con las broncíneas armas en la llanura de los troyanos, nunca se quedaba entre muchos guerreros ni en la turba, sino que se adelantaba a toda prisa un buen espacio, no cediendo a nadie en valor, y mataba a gran número de hombres en el terrible combate. Yo no pudiera decir ni nombrar a cuántos guerreros dio muerte, luchando por los argivos, pero referiré que mató con el bronce a un varón como el héroe Eurípilo Teléfida,
en torno del cual fueron muertos muchos de sus compañeros céteos a causa de los presentes que se habían enviado a una mujer. Aún no he conseguido ver un hombre más gallardo, fuera del divinal Memnón. Y cuando los más valientes argivos penetramos en el caballo que fabricó Epeo y a mí se me confió todo, así el abrir como el cerrar la sólida emboscada, los caudillos y príncipes de los dánaos se enjugaban las lágrimas y les temblaban los miembros. Pero nunca vi con estos ojos que al se le mudara el color de la linda faz, ni que se secara las lágrimas de las mejillas, sino que me suplicaba con insistencia que le dejase salir del caballo, y acariciaba el puño de la espada y la lanza que el bronce hacía ponderosa, meditando males contra los teucros. Y así que devastamos la excelsa ciudad de Príamo y hubo recibido su parte de botín y además una señalada recompensa, embarcóse sano y salvo, sin que le hubiesen herido con el agudo bronce ni de cerca ni de lejos, como ocurre frecuentemente en las batallas, pues Marte se enfurece contra todo sin distinción alguna. Así le dije, y el alma del Eácida, el de pies ligeros, se fue a buen paso por la pradera de Asfódelos, gozosa de que le hubiese participado que su hijo era insigne. Las otras almas de los muertos se quedaron aún y nos refirieron, muy tristes, sus respectivas cuitas. Solo el alma de Ayax Telamonio permanecía algo distante, enojada porque le vencí en el juicio que se celebrara cerca de las naves para adjudicar las armas de Aquiles, juicio propuesto por la veneranda madre del héroe y fallado por los teucros y por Palas Minerva. Ojalá no le hubiese vencido en el mismo. Por tales armas guarda la tierra en su seno una cabeza cual la de Ayax, quien, por su gallardía y sus proezas, descollaba entre los dánaos después del irreprochable Pelida. Mas entonces le dije con suaves palabras: «Oh Ayax, hijo del egregio Telamón, no debías, ni aun después de muerto, deponer la cólera que contra mí concebiste con motivo de las perniciosas armas? Los dioses las convirtieron en una plaga contra los argivos, ya que pereciste tú que tal baluarte eras para todos. A los aqueos nos ha dejado tu muerte constantemente afligidos, tanto como la del Pelida Aquiles. Mas nadie tuvo culpa sino Júpiter que, en su grande odio contra los belicosos dánaos, te impuso semejante destino. Ea, ven aquí, oh rey, a escuchar mis palabras, y reprime tu ira y tu corazón valeroso». Así le hablé, pero nada me respondió y se fue hacia el Érebo a juntarse con las otras almas de los difuntos. Desde allí quizás me hubiese dicho algo, aunque estaba irritado, o por lo menos yo a él, pero en mi pecho incitábame el corazón a ver las almas de los demás muertos. Allí vi a Minos, ilustre vástago de Jove, sentado y empuñando áureo cetro, pues administraba justicia a los difuntos. Estos, unos sentados y otros en pie a su alrededor, exponían sus causas al soberano en la morada, de anchas puertas, de Plutón. Vi después al gigantesco Orión, el cual perseguía por la pradera de Asfódelos las fieras que antes matara en las solitarias montañas, manejando irrompible clava toda de bronce. Vi también a Ticio, el hijo de la augusta tierra, echado en el suelo, donde ocupaba 9 yugadas. 2 buitres, uno a cada lado, le roían el hígado, penetrando con el pico en sus entrañas, sin que pudiera rechazarlos con las manos, porque intentó hacer fuerza a Latona, la gloriosa consorte de Júpiter, que se encaminaba a Pito a través de la amena Panopeo. Vi asimismo a Tántalo, el cual padecía crueles tormentos, de pie en un lago cuya agua le llegaba a la barba. Tenía sed y no conseguía tomar el agua y beber. Cuantas veces se bajaba el anciano con la intención de beber, otras tantas desaparecía el agua absorbida por la tierra, la cual se mostraba negruzca en torno a sus pies y un dios la secaba. Encima de él colgaban las frutas de altos árboles, perales, manzanos de espléndidas pomas, higueras y verdes olivos, y cuando el viejo levantaba los brazos para cogerlas, el viento se las llevaba a las sombrías nubes. Vi de igual modo a Sísifo, el cual padecía duros trabajos empujando con entrambas manos una enorme piedra. Forcejaba con los pies y las manos e iba conduciendo la piedra hacia la cumbre de un monte. Pero, cuando ya le faltaba poco para doblarla, una fuerza poderosa hacía retroceder la insolente piedra que caía rodando a la llanura. Tornaba entonces a empujarla, haciendo fuerza, y el sudor le corría de los miembros y el polvo se levantaba sobre su cabeza. Vi después al fornido Hércules o, por mejor decir, su imagen, pues él está con los inmortales dioses, se deleita en sus banquetes, y tiene por esposa a Hebe, la de los pies hermosos, hija de Júpiter y de Juno, la de las áureas sandalias. En contorno suyo dejábase oír la gritería de los muertos, cual si fueran aves, que huían espantados a todas partes, y Hércules, semejante a tenebrosa noche, llevaba desnudo el arco con la flecha sobre la cuerda, y volvía los ojos atrozmente como si fuese a disparar.
Llevaba alrededor del pecho un tahalí de oro, de horrenda vista, en el cual se habían labrado obras admirables: osos, agrestes jabalíes, leones de relucientes ojos, luchas, combates, matanzas y homicidios. Ni el mismo que con su arte construyó aquel tahalí hubiera podido hacer otro igual. Reconocióme Hércules, apenas me vio con sus ojos, y lamentándose me dijo estas aladas palabras: Laertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. A mísero. Sin duda te persigue algún hado funesto, como el que yo sufría mientras me alumbraban los rayos del sol. Aunque era hijo de Júpiter Saturnio, hube de padecer males sin cuento por encontrarme sometido a un hombre muy inferior que me ordenaba penosos trabajos. Una vez me envió aquí para que sacara al can, figurándose que ningún otro trabajo sería más difícil, y yo me lo llevé y lo saqué del orco, guiado por Mercurio y por Minerva, la de los brillantes ojos. Cuando así hubo dicho, volvió a internarse en la morada de Plutón, y yo me quedé inmóvil, por si viniera algún héroe de los que murieron anteriormente. Y hubiese visto a los hombres antiguos a quienes deseaba conocer, Teseo y Apirítoo, hijos gloriosos de las deidades, pero congregóse, antes que llegaran, un sinnúmero de difuntos con gritería inmensa y el pálido terror se apoderó de mí, temiendo que la ilustre Proserpina no me enviase del orco la cabeza de la Gorgona, horrendo monstruo. Volví enseguida al bajel y ordené a mis compañeros que subieran al mismo y desatasen las amarras. Embarcaronse acto continuo y se sentaron en los bancos. Y la onda de la corriente llevaba nuestra embarcación por el río Océano, empujada al principio por el remo y más tarde por próspero viento. Y así concluimos este viaje a lo desconocido con el canto 11 de la Odisea, donde hemos acompañado a Odiseo en su profundo y revelador descenso al Hades. Espero que hayan quedado tan impactados como yo con las revelaciones del adivino Tiresias y los emotivos reencuentros de Odiseo con las sombras de su pasado en el inframundo. Este capítulo, sin duda, marca un antes y un después en su épica travesía de regreso a Ítaca. Me encantaría conocer sus impresiones. ¿Qué momento de este viaje al Hades les resultó más impactante? ¿Qué piensan de las profecías de Tiresias sobre el futuro de Odiseo? Dejen sus comentarios, denle un me gusta si disfrutaron de este episodio y compartan este viaje épico con otros amantes de los clásicos. Su apoyo es la mejor motivación para seguir navegando a través de esta inolvidable historia. En el próximo episodio, continuaremos la travesía de Odiseo, listos para enfrentar nuevos desafíos y descubrir qué le depara el destino tras su encuentro con el reino de los muertos. Nos vemos muy pronto en el próximo canto de la Odisea.